Buenos días. Bueno, aquí estamos en una de las parcelas de chile picante del grupo de MIP y tienen, como ven, un problema de poáceas, en este caso principalmente Leucine indica, y ellos han decidido aplicar Fusilade a 1.2 litros por hectárea. La parcela mide aproximadamente 200 metros cuadrados y entonces ellos hacen el cálculo para saber cuánto Fusilade van a gastar en su parcela. La pregunta es entonces en qué cantidad de agua lo pongo y cómo lo aplico para que quede la aplicación del herbicida de manera uniforme y alcance exactamente para toda la parcela lo que ellos han calculado. Para eso es necesario hacer calibración. Entonces, para garantizar la aplicación que quede uniforme y exactamente la cantidad de herbicida que calcularon para esta parcela, es necesario calibrar el equipo que se va a utilizar para hacer dicha aplicación, y eso es lo que a continuación vamos a hacer aquí de forma demostrativa. Bueno, una forma simple de calibrar el equipo, en este caso una bomba de espalda eléctrica que tiene una presión bastante constante. Lo que hacemos es colocar un volumen inicial conocido. Pusimos 5 litros y vamos a partir con ese volumen inicial, y hemos marcado una parcela aquí de 100 metros cuadrados y Mauricio va a hacer la aplicación a su paso normal y con un ancho de la barra, que en este caso va a utilizar una barra con 3 boquillas antideriva, cubriendo aproximadamente 1.20 metros de ancho. Lo que va a hacer es aplicar la parcela y al final medimos cuál fue el volumen que gastó. Tenemos el volumen inicial, medimos el volumen final y por diferencia sacamos cuánto fue lo que gastó y lo relacionamos de acuerdo a la parcela que tenemos de 100 metros cuadrados con la hectárea, que serían 10.000 metros cuadrados. En este caso es un cálculo sumamente simple que vamos a ver después de que él haga la aplicación. Bueno, Mauricio acaba de hacer la medición de lo que quedó en la bomba y con el volumen inicial que teníamos de 5 litros menos los 2.5 que gastó, pues evidentemente nos quedan 2.5 litros aplicados en los 100 metros cuadrados. Entonces vamos a hacer ahora los cálculos, que son sumamente simples, para saber cuál es el volumen por hectárea que está gastando en este caso Mauricio, bajo las características de la aplicación que él hizo en el campo. Bueno, el volumen inicial fueron 5 litros y el volumen final que quedó en la bomba fueron 2.5 litros, de manera tal que lo que él gastó fueron, bueno, también 2.5 litros en los 100 metros cuadrados. Básicamente lo que hacemos es que si gastó 2.5 litros en estos 100 metros cuadrados, en 10.000 metros cuadrados, que equivale a la hectárea, él estaría gastando X cantidad. Multiplicamos 2.5 por 10.000 y lo dividimos entre 100 y esto nos da 250 litros por hectárea de caldo de aplicación. Bueno, con estos datos fácilmente podemos calcular cuánto herbicida
según la recomendación que tiene el grupo, debe colocar por cada litro de caldo, que sería el agua más el herbicida. La recomendación es 1.2 litros de Fusilade por hectárea, o lo que es equivalente a 1200 mililitros del Fusilade en esa hectárea, y en esa hectárea lo que estamos botando son 250 litros de agua. Entonces uno simplemente puede dividir los 1200 mililitros de Fusilade entre los 250 litros por hectárea, ¿verdad? Y esto nos va a dar el volumen o la cantidad de Fusilade que debemos aplicar por cada litro de agua. Entonces, al hacer la operación esta nos da que debemos aplicar 4.8 mililitros de Fusilade por cada litro de agua. Ahora dijimos que la parcela mide 200 metros cuadrados. Entonces queremos saber con cuánto volumen aplicamos la parcela. Entonces sabemos que con 250 litros, que es por hectárea, igual en 10.000 metros cuadrados, es lo que aplicamos en una hectárea, pero lo que vamos a aplicar realmente son 200 metros cuadrados, que es la parcela. Entonces ocuparíamos X volumen en esa parcela. Multiplicamos 250 por 200 y lo dividimos entre 10.000 y eso nos da un valor de 5 litros por parcela. Bueno, el resultado de las operaciones que hicimos nos dio que debemos aplicar 4.8 mililitros de Fusilade por cada litro de agua. Y para aplicar la parcela, que era o es de 200 metros cuadrados, ocupamos 5 litros de caldo por parcela. Los datos que acabamos de ver. Eso significa que debemos aplicar o colocar 24 mililitros de Fusilade en estos 5 litros de agua para aplicar la parcela. Les decía que el problema es que a veces hay algunas fallas en las boquillas o alguna interferencia que se pueda dar, y no necesariamente uno garantiza aplicar los 5 litros exactos en la parcela, aunque así debe ser. Pero para evitar eso, generalmente se recomienda preparar un poco más de caldo, que conserva la misma proporción de la dosis. En este caso, la recomendación que podemos hacer es preparar 6 litros de caldo. Entonces, como a cada litro le aplicamos 4.8, esto sería por 4.8 mililitros de Fusilade, nos va a dar 28.8, ¿verdad? En 6 litros. Entonces yo puedo preparar los 6 litros en la bomba, y en este caso Mauricio, que fue el que calibró, vaya, aplique exactamente a como él hizo la calibración, y al final de que haga la aplicación, la recomendación es que recoja cuánto le sobró de caldo. En teoría debería sobrarle exactamente 1 litro. Entonces quiere decir que le sobra 1 litro, aplicó efectivamente sin ningún problema los 5 litros por la parcela con la cantidad de herbicida que calculamos y que corresponde a la dosis original que se le dio en la parte técnica. Esa es una forma muy simple de calibrar. Siempre es aconsejable verificar el final cuánto queda. Puede ser que aquí en vez de litro le sobren medio litro, pero fue que hubo una fuga, por ejemplo, en una boquilla, tuvo que arreglar algo, tocar algo. Y entonces lo que realmente buscamos es que la aplicación en la parcela sea uniforme, garantizar entonces en este caso los 5 litros por la parcela. Bueno, hay casos en los cuales se requiere aplicar algún herbicida que no es selectivo al cultivo. En otras palabras, si el producto le cae al cultivo, lo puede dañar severamente o causarle la muerte. En muchas hortalizas no hay suficientes herbicidas selectivos y entonces a menudo se recurre a productos que son muy buenos pero que no son selectivos al cultivo, y para poderlos utilizar hay que hacerlo en una aplicación dirigida a las malezas, evitando que le caiga el producto al cultivo. En este caso vamos a calibrar
este mismo equipo con Mauricio, utilizando una campana que tiene una boquilla 8002 acá, y él va a aplicar de manera tal que cubra bien las malezas sin que le caiga el cultivo. Entonces de nuevo hacemos lo mismo, colocamos una cantidad conocida de agua en el tanque. En este caso colocamos, ¿cuánto, Mauricio? 5 litros también. Él va a aplicar de nuevo un área conocida en la forma tal que con la campana puede aplicar la maleza sin causar daños en el cultivo por el herbicida. Entonces va a proceder a hacer lo mismo, hacer la aplicación, y al final vamos a medir cuánto gastó de agua, y pues básicamente el resto de los cálculos son muy similares a los que hicimos anteriormente para la aplicación general. En este otro ejemplo, Mauricio hizo una calibración para aplicar un herbicida no selectivo, pero de forma dirigida utilizando una campana. Bueno, la recomendación en este caso era aplicar Basta, que es un producto de amplio espectro, no selectivo al tomate, que fue donde hicimos en este caso la prueba, a 4 litros por hectárea. Tenemos una parcela también igual de 200 metros cuadrados, y entonces deberíamos aplicar 80 mililitros por esa parcela de Basta, en esa forma, digamos. Para poder hacer la aplicación correcta y uniforme, entonces se calibró el equipo con la campana. El volumen inicial que colocamos en la bomba fue de 5 litros. Mauricio midió cuánto sobró en el equipo y le sobró 1 litro. O sea, restándole este litro, los 5 litros, queda que aplicó 4 litros en los 100 metros cuadrados que teníamos como muestra para hacer la calibración. Con ese dato podemos calcular cuánto gasta por hectárea. Entonces, en este caso sería 4 litros en 100 metros cuadrados en 10.000 X, y esto nos va a dar 400. Cuando se trabaja con 100 metros cuadrados, otro truco muy fácil es coger el volumen final y multiplicarlo por 10, y ya nos da el volumen por hectárea. Pero bueno, con la regla de 3, aquí más que todo para explicar de dónde viene. Ahora, la recomendación es aplicar 4 litros de Basta por hectárea, que serían en 400 litros de agua. Entonces, si dividimos los 4 litros en los 400, nos da cuánto debemos aplicar de Basta por cada litro de agua. Muy bien, entonces, ¿cuánto va a gastar de caldo en la parcela que mide 200 metros? Es muy fácil calcularlo ahora. Si gasta 400 litros en la hectárea, en los 200 metros que mide la parcela gastará X cantidad, sería 400 por 200 dividido entre 10.000, nos da que va a gastar 8 litros en esa parcela, en la forma en que él calibró, ¿verdad?, con la campana. Y si calculamos que aplica 10 mililitros de Basta por cada litro, y va a aplicar 8 litros, pues va a gastar 80 mililitros de Basta en la parcela, que es lo que calculamos aquí al inicio por área. Pero ya sabemos entonces que debemos ponerlo en los 8 litros. Ahora, de nuevo, la recomendación es que no preparen exactamente los 8 litros, sino que preparen un poquito más. Entonces, en el caso de Mauricio, le recomendamos que prepare 9 litros con la misma concentración de 10 mililitros por cada litro. En este caso va a usar 90 mililitros. Vaya, aplica, y al final mide, y debería sobrarle 1 litro. Pero esto básicamente es para garantizar si hay alguna pérdida de producto por alguna razón, que no tenga que volver a hacer toda la preparación de lo que le falta, ¿verdad? Y de esta manera queda totalmente uniforme la aplicación. Bueno, ahora estamos calibrando, vamos a calibrar para hacer una aplicación de un insecticida o bien de un fungicida directamente al cultivo. Aquí ya cambiamos el concepto de la aplicación de los herbicidas y estamos tratando de aplicar de manera tal que el producto caiga en el cultivo, y sobre todo que llegue a los plagas objetivo, que puede ser que estén en diferentes partes de la hoja o de la planta. Algunas puede ser que estén en la parte superior,
pero hay por ejemplo algunos hongos que pueden estar en la parte inferior o en la parte media. A veces hay que proteger más el haz de las hojas, pero en otros casos puede ser que tengamos que llegar al embés. Entonces todo esto afecta a la hora de hacer la calibración y seleccionar el equipo que vamos a utilizar para hacer la aplicación. Esto se puede utilizar para ayudarnos en la calibración. Es el conocido papel hidrosensible. Es un poquito costoso, sale alrededor de poco más de 500 colones cada papelito de estos, pero es muy útil. Entonces en este caso vamos a colocar papel hidrosensible, o ya lo colocamos más bien, en diferentes partes de la planta. Se hace con un clip. En este caso lo colocamos sobre la hoja. Este papel tiene la particularidad de que reacciona con el agua, por eso se llama papel hidrosensible, y como vieron, de amarillo en contacto con las gotas de agua se torna azul. Bueno, aquí ya Mauricio aplicó y entonces tenemos esta aplicación en el haz de la hoja, y vean que hay una cobertura bastante grande, diferentes tamaños de gotas relativamente grandes. Y ahora después vamos a hablar un poquito del tamaño de gota y el número de gotas por centímetro cuadrado. Vamos a ver qué ocurrió o cuál fue la cobertura en el papel hidrosensible que colocamos hacia la mitad de la planta, también en el haz. Vean que la cantidad de gotas en este caso es mucho menor a las que obtuvimos en la parte superior. Ya cambia la distribución, sin embargo hay una buena cobertura, hay un tamaño pequeño de gotas, pero se ve que cubrió bastante con ese sistema de aplicación que se hizo, que fue total sobre las plantas, pasando, cubriendo todas las plantas. Ahora veamos en el embés. Por acá tenemos un papel hidrosensible colocado por debajo de la hoja, y entonces veamos lo que ocurrió con el papel en comparación a las que estaban en el haz. Como ustedes pueden ver, el papel prácticamente quedó, vamos a poner la cámara bien, quedó limpio como lo pusimos, no le llegó prácticamente nada de gotas del producto, y esto hace que entonces ese sistema de aplicación, y a cómo se hizo, funciona bastante bien para el haz de las hojas, pero no para el embés. Si tuviéramos que aplicar un herbicida, perdón, un fungicida, un plaguicida que llegue al embés de las hojas y sobre todo las bajeras, tenemos que cambiar. Aquí tenemos lo que sucedió cuando cambiamos la forma de aplicar el fungicida en este caso, ya no de una manera total sobre la planta, sino con cierta turbulencia. Aquí colocamos de nuevo los papeles hidrosensibles en la parte superior de la planta, en el haz, que sería este. Ven que hay una cobertura muy grande, más bien las gotas muy grandes, se difundieron bastante. Esta fue colocada en las hojas de la mitad de la planta, también por el haz, y esta fue colocada por el embés y en la parte baja de la planta. Entonces podemos observar que
En comparación a la primera aplicación que hicimos sobre la planta, en este caso tenemos una mucho mejor distribución del producto y sobre todo estamos llegando a la parte del embés, incluso de las hojas de abajo. Si tenemos una plaga objetivo que está ubicada en estos sectores, este tipo de aplicación sería mucho mejor que la aplicación total que vimos anteriormente. Dependiendo de los equipos que se utilicen, de las boquillas y la velocidad de aplicación, el tamaño de la gota puede variar y también la distribución. Hay algunos indicadores que se pueden utilizar, como el diámetro medio de gota y el tamaño medio de gota, que ustedes pueden consultarlo en una de las charlas que se les dejó para que la puedan revisar y leer. Pero acá podemos observar que aún con el mismo equipo y dependiendo de la condición de la planta donde cayó el producto, hay diferentes tamaños de gota. Ahora, lo ideal es que con productos de acción de contacto ocupamos entre unas 30 y 40 gotas, eso en términos promedios por centímetro cuadrado. Lo ideal sería un tamaño de gota similar a este. Ahora, ¿cómo contarlas y cómo evaluar esto? Pues hay programas, incluso algunos gratuitos, y aplicaciones para teléfono en las cuales se puede procesar los datos. Una manera sencilla en el campo es utilizar este tipo de cartoncito o guía, en la cual vienen los tamaños de gota aproximados y podemos colocarlo sobre un sector. Esto es 1 centímetro cuadrado, y contar el número de gotas que hay en ese centímetro cuadrado. Se pueden hacer varios muestreos, sacar un promedio, y entonces tenemos el número de gotas por centímetro cuadrado que está cayendo. En este caso, yo las conté, andan alrededor de 35 gotas y estaría en ese rango adecuado, ¿verdad? Que normalmente va desde los 20 hasta los 40, 45 gotas por centímetro cuadrado. Y el tamaño, pues vemos que es un tamaño que posiblemente anda alrededor de los entre 250 y 300 micrómetros el tamaño de la gota, que es lo que podemos comparar con estos patrones. Hay que tomar en cuenta que cuando la gota o el agua cae en el papel hidrosensible, tiene un factor de expansión que hay que tomar en cuenta. Entonces el tamaño real de la gota puede ser un poco más pequeño que este, pero estaría en estos rangos, y en este caso estaríamos con un número dentro del rango adecuado para la aplicación del producto. Para calibrar el equipo y hacer la aplicación, ya sea sobre el total de las plantas, como vimos anteriormente, o de manera tal que hacemos turbulencia y tratamos de cubrir todo el follaje, la calibración sigue el mismo principio que hicimos para los herbicidas. En este caso se coge el equipo con la boquilla, se coloca un volumen inicial de caldo, o en este caso de agua, se hace la aplicación de acuerdo a lo que escogimos, siguiendo, digamos, las indicaciones de la plaga objetivo y también de la cobertura con el papel hidrosensible. Entonces se aplica un área conocida de cultivo, se mide el volumen final de agua en el equipo, por diferencia calculamos cuánto fue lo que gastamos en esa área, y exactamente pues se hace el mismo procedimiento que antes enseñamos para la parte de herbicidas: calcular el volumen total de agua, cuánto vamos a gastar y cuánto hay que poner del producto por cada litro de agua al hacer la aplicación. También se puede hacer tanto por área o también se puede hacer por número de plantas, que al final de cuentas es algo similar, pero cuando el cultivo es uniforme se puede hacer por área total aplicada.